What do we know about economies as they exist? Tal como existen las economías del tipo que tienen ustedes o que tengo yo en mi país, que tienen mucha desigualdad y hemos visto en muchos casos aumentos de la desigualdad, aunque no en todos los casos. Y la pregunta es si se puede hacer algo al respecto. Un lugar más del cual hablar antes de pasar a la evidencia económica, aunque esto es parte de eso también, es decir que este no es un tema menor. Uno de los argumentos que uno escucha a menudo es que cómo se distribuye el ingreso, quién obtiene las ganancias, es un tema menor comparado con el crecimiento general de la economía, que es el crecimiento lo que importa y no quién obtiene los beneficios, lo cual no es correcto realmente, no es correcto, incluso durante largos periodos de tiempo. Entonces, algunos números de mi propio país. A mí me gusta, los uso a ustedes como, uso los datos de Estados Unidos por tres motivos. Uno, porque creo que los datos son mejores, tenemos datos buenos sobre estas cosas. En segundo lugar, entiendo esos datos, así que sé lo que estoy haciendo. Y en tercer lugar, Estados Unidos ha tenido grandes aumentos en la desigualdad. Entonces, es un caso testigo. Hay dos líneas acá. La línea azul es el Producto Bruto Interno, en términos reales, ajustado por inflación, por hogar, por familia esencialmente. Entonces es una medida de cuánto ha crecido la torta económica. Digo, empiezo en 1979, tengo el 100. Y como ustedes pueden ver, Estados Unidos es mucho más rico de lo que era en 1979. Somos un 30%. Incluso con las dificultades económicas de los últimos años, incluso con los problemas que hemos tenido, somos más o menos un 30% más ricos por familia de lo que éramos hace 35 años. Sin embargo, la familia típica, esta es la línea roja, la línea roja es el ingreso medio por hogar. La familia típica no está mucho mejor, está apenas mejor de lo que estaba hace 35 años. Casi ninguna parte del crecimiento económico que tuvimos llegó a las familias típicas. Y por supuesto, en la parte inferior, en el fondo de la distribución, la gente está peor. Hemos tenido una gran desconexión entre el crecimiento de la economía y las fortunas y las vidas de las familias individuales. Y uno puede argumentar, pelearse con los detalles y los números y decir, bueno, ¿qué pasa con los teléfonos celulares? Estamos teniendo en cuenta plenamente algunas formas de progreso, pero claramente este no es un tema menor. La distribución, incluso durante un periodo de más de una generación, la distribución o la justicia social, podríamos decir, es un factor muy importante. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, la respuesta que nosotros conocemos es que la política pública puede tener un impacto muy importante en la distribución del ingreso, que ciertamente, en un sentido directo, lo que el gobierno se lleva en impuestos, lo que provee en forma de beneficios sociales y seguro social, hace una enorme diferencia. Voy a mostrarles un par de gráficos. Este es mi nuevo trabajo. Parte de mi nuevo trabajo. Hay una organización muy importante que se llama LIS, Luxembourg Income Study, el estudio de ingresos de Luxemburgo, que busca pruebas o reúne evidencias de distintos países sobre riqueza e ingresos, aunque se llama Luxemburgo porque ahí es donde comenzó.
y donde parte de sus oficinas están ubicadas, pero las otras oficinas están en New York. Y ahora yo me he asociado con ellos y voy a trabajar tiempo completo al final de este año académico. Entonces, lo que ha hecho Liz cubre a muchos países, incluida Argentina, aunque los últimos datos todavía no han sido procesados, así que no les puedo dar esos datos. Pero lo que hace es recopilar mucha información sobre ingresos en muchos países ahora, en la mayor parte del mundo, de hecho. Y en este gráfico en particular, que tiene mucha información, lo que muestran son dos números. Ambos son coeficientes de Gini. Es una medida de la desigualdad. La línea más oscura es el Gini antes de las políticas gubernamentales. Es decir, no incluye los efectos de los impuestos y las transferencias. La línea celeste más clarita es lo que uno obtiene después de esas políticas. Los países de aquí son todos países ricos. Están rankeados en orden de desigualdad posterior a la aplicación de impuestos. Y Estados Unidos es el más desigual. Lo que uno puede ver, sin embargo, es que hay mucha diferencia, en muchos casos, entre el antes y el después de las políticas. El antes y el después de la desigualdad del gobierno. En Estados Unidos, incluso Estados Unidos, tiene significativamente menos desigualdad una vez que se tiene en cuenta el rol del gobierno. Esto ha sido crucial realmente. Tuvimos una recesión realmente terrible y una recuperación muy lenta, y esto ha causado enormes daños. Pero una cosa que no ha ocurrido es un aumento en la pobreza profunda. La cantidad de personas en pobreza profunda no aumentó a pesar de estas cosas terribles. Y el motivo es que tenemos una red de contención mucho más fuerte que la que teníamos, y eso ha sido crucial. La cantidad de sufrimiento en esta recesión económica ha sido mucho menor que lo que habría sido sin esa red de contención, lo cual es algo muy importante. Podría analizarlo en más profundidad. Podríamos mirar el extremo de Suecia, donde hay una sociedad muy igualitaria, y principalmente esto se debe al rol del gobierno. Pero vale la pena señalar, y habrá gente que les dirá que los países europeos que enfrentan problemas son aquellos que tienen demasiada redistribución, un estado de bienestar muy fuerte. Si analizamos los dos países más desiguales, aparte de Gran Bretaña y Estados Unidos, tenemos Grecia y España. No son muy igualitarios y tienen una redistribución relativamente mínima por parte del gobierno, así que esto no es cierto. Otra foto con datos similares, otra ilustración. No voy a decirles mucho al respecto porque es muy complicado este gráfico. El eje horizontal allí abajo refleja la inequidad antes de que el gobierno juegue su papel. El eje vertical es inequidad, incluyendo impuestos, beneficios del gobierno en casi todos los países. El gobierno hace algún tipo de tarea para lograr un nivel más igual, pero hay que ver cuánto por debajo de esa línea de 45 grados uno va a parar. Y si uno no analiza, verá grandes diferencias entre los países, aún países que son similares en su nivel de ingreso. Entonces, Estados Unidos hace muy poco como para limitar la inequidad comparado con otros países avanzados, pero Alemania, sin embargo, hace mucho. Y si uno piensa que es imposible hacer algo para reducir la inequidad,
inequidad sin enfrentar grandes problemas económicos. Miren a Alemania, que tiene una economía fuerte a pesar de lo que hace. Francia, se habla bastante negativamente de Francia, pero tiene un desempeño económico bastante fuerte. Entonces, uno podría también analizar países pobres como Bangladesh, que realiza bastante en cuanto a redistribución se refiere. Después voy a hablar más de América Latina porque este gráfico no capta los últimos desarrollos de América Latina. ¿Qué está pasando? Yo dije que la inequidad, hay mucho de ello, y que las acciones de gobierno son muy importantes en este sentido. ¿Cuáles son las tendencias entonces? Y la respuesta es, en gran parte del mundo, la desigualdad se ha incrementado, y no en todos lados, y no es algo inexorable tampoco. Esta es una medición diferente de la inequidad, uno que me gusta porque es más fácil de entender, es la relación del ingreso en el percentil 90. Hay muchas mediciones similares, el 9 a 10, el ratio de 9 a 10. Me gustaría tener el ingreso del 1% superior, pero eso ya es otra historia. Lo que se puede ver aquí es que la desigualdad se ha incrementado mucho entre el 2000 y el 2010, y lo que pueden ver es que la desigualdad se ha incrementado en gran parte del mundo, pero a diferentes grados y en diferentes medidas según los países. La inequidad ha aumentado en Dinamarca, pero sigue siendo mínima. Dinamarca tiene una sociedad muy igualitaria según las normas de todos los países, inclusive Estados Unidos. Ha aumentado un poco en Alemania, pero también sigue siendo una sociedad muy igualitaria. Estados Unidos es mucho más desigual. Israel. Uno no escucha hablar de esto en el resto del mundo. Cuando alguien menciona a Israel, todos piensan en lo obvio, Israel y sus vecinos, sus políticas respecto de Palestina. Y yo no me voy a meter en ese tema, pero si uno va a Israel, al pueblo de Israel le preocupa que es una sociedad que se está tornando muy desigual y muy rápidamente. La inequidad ha crecido dramáticamente allí. La última vez que estuve en Israel, hace 30 años, era una sociedad muy igualitaria. Ahora es una sociedad más rica, pero también una sociedad muy desigual. Y cada vez más una sociedad oligárquica con un pequeño número de gente muy pudiente. Y cuando hubo estas manifestaciones masivas en las ciudades de Israel en los últimos años, no era para protestar contra las políticas en relaciones exteriores, sino que por la inequidad. Así que a veces la desigualdad puede crecer en lugares donde uno no piensa. Y se está perdiendo algo también en la naturaleza de la sociedad de Israel. Tengo un país donde ha disminuido la desigualdad, y eso es México. Y si la Argentina hubiese tenido los datos en mi estudio antes, bueno, ya lo podría reflejar aquí, pero México es una historia similar. México es una sociedad que sigue siendo extremadamente desigual, pero claramente ha sufrido una reducción significativa en la inequidad. Es un país mucho menos desigual que hace poco tiempo. ¿Y cómo sucede esto? A través de múltiples canales. Parte de esto es un movimiento para mejorar y extender la educación. Ha habido una gran mejora en los niveles promedio de educación. Las brechas entre aquellos que tenían acceso a la educación, incluyendo la educación superior, y aquellos que no tenían acceso, se ha reducido. Ha habido programas de asistencia directa a los pobres, programas antipobreza, en una sociedad muy desigual.
desigual. Aún una pequeña cantidad de dinero gastado en ayudar a los pobres puede hacer una gran diferencia, y México ha hecho gran progreso en ese sentido. Y el resultado es que México ha tenido un crecimiento económico razonable, no espectacular. A la economía le va mejor, pero ha progresado mucho en cuanto a los indicadores sociales, muchas mejoras en las vidas de la gente común, en especial la gente más pobre. Y este es el resultado no solamente de la buena suerte, sino de políticas que han ido en dirección a mejorar la justicia social. Si uno va a México, ciertamente, desde un país rico y relativamente igualitario, uno recibirá ahí la impresión de un déficit en la justicia social. Si uno va de Dinamarca a México, por ejemplo, México no sería un ejemplo de cómo debería ser una sociedad, pero si uno compara al México actual con el país hace 15 años, es una sociedad más igualitaria y justa que antes. Y eso no es solo México, es algo que ha sucedido a través de gran parte de América Latina. Este es un gráfico de Nora Lustig, un economista que trabaja con el Brookings Institutions, que ha utilizado un grupo de datos un poquitito diferente, pero similar de alguna manera. Y lo que miden estas barras es un poco abstracto, pero es una medida de cómo ha cambiado la inequidad desde el año 2000 hasta el 2011, hace 3 años. Y como pueden ver, casi todos en América Latina han logrado reducir la desigualdad a una medida que la inequidad se incrementó en los Estados Unidos y también en otros países desarrollados. Entonces, hay una historia aquí. Esto no es algo que sucedió de casualidad. Queda bastante claro que lo que vemos es que las políticas para la justicia social pueden tener un gran impacto. Y eso debe ser alentador. Existe esta tendencia a visualizar una desigualdad rápidamente creciente como algo fuera de control y respecto de lo cual no podemos hacer nada. Y eso no es cierto. Podemos hacer mucho al respecto. Podrían decir, bueno, pero esto no soslaya otras cosas que queremos hacer, o no entra en conflicto con otros objetivos, con otras metas, o debemos cambiar todo respecto de la política económica. Yo diría que la evidencia firmemente sugiere que ese no es el caso. Así que permítame comenzar aquí con una historia que creo que conozco bastante bien. Una vez más, voy a hablar del caso de México, en parte porque contamos con más datos sobre el país y en parte porque la historia es más simple que aquí y en parte porque la conozco mejor. Entonces, México. Como sabrán, ha habido una serie de países, o mejor dicho, en todo el mundo en desarrollo, en América Latina, hubo un giro hacia lo que se refiere al consenso de Washington, o a veces se llama políticas neoliberales, que involucra una serie de cosas, algunas de las cuales puedo estar de acuerdo con ellas, otras no. Mucha apertura al comercio exterior, remoción de barreras a las importaciones, un cambio de la sustitución de las importaciones, industrias locales, a un intento por exportar. Y esto
Bueno, ha sido un cambio muy grande en las políticas. Probablemente en ningún lugar esto se ha dado tan dramáticamente como en México y en forma repentina también. Si analizamos la historia de México, ese gran movimiento hacia economía abierta se dio en un periodo de solo 3 años, entre 1985 y 1988, las reformas Salinas. Fue un cambio dramático, una apertura dramática de México, remoción de aranceles, de cuotas de importación. La economía se transformó y México cambió de ser una economía exportadora de petróleo y que producía bienes o manufacturas para consumo interno a una economía exportadora de manufacturas. Esto es una parte integral del complejo manufacturero de América del Norte, la industria electrónica, autopartes, automóviles manufacturados en Estados Unidos tendrán cableado, asientos, motores fabricados en México, así que ahora se tornó en una economía orientada hacia el exterior. México se unió a NAFTA, lo que quiere decir que tiene libre comercio, puede recibir importaciones de Estados Unidos y Canadá y a su vez pueden exportar sus productos a estos países. Cuando México hizo este cambio hacia la apertura, aunque mucha gente, y me incluyo, pensó que era algo bueno, había algo perturbador en los resultados inmediatos, y era que México se volvió mucho más desigual. Ya era una sociedad desigual allá por 1985, pero la desigualdad se incrementó luego de eso. Y empezamos a decir, bueno, parece que tratando de aplicar las políticas del consenso de Washington es muy malo para la igualdad. Ahora, algo más complicado. La línea roja aquí es la relación comercio internacional PBI, es el promedio de importaciones y exportaciones como participación en el PBI. Esto es muy complicado, pero no es fundamental. Básicamente, México se ha tornado en una economía orientada a las exportaciones cada vez más, desde las reformas comerciales de la década del 80. Así que México ha mirado hacia el mundo, se ha abierto al mundo. Y la línea azul aquí muestra esta medida de inequidad, esta relación 90-10. México se volvió mucho más desigual entre 1984 y fines de la década del 90, pero desde entonces es menos desigual, aunque ha continuado mirando hacia afuera. Así que resulta que si uno combina políticas de libre comercio, neoliberalismo, pongámoslo, con políticas de justicia social, con esfuerzos para ayudar a los pobres, para tener educación disponible, uno puede integrarse más con el mundo y al mismo tiempo ser menos desigual en casa, lo que es una historia muy alentadora. Esto no responde a la pregunta sobre el crecimiento exactamente, aunque dice que una de las cosas que uno debe hacer en pos del crecimiento, que es integrar con el mundo, es coherente con el progreso en la justicia social. Pero también es cierto que lo que podamos haber pensado en el pasado, bueno, la evidencia muestra que reducir la inequidad es bueno para el crecimiento y no algo malo. Esto es simplemente una línea que demuestra la medida de la inequidad abajo, y el eje vertical es el crecimiento económico en los próximos 10 años. Muchos casos individuales, muchas historias, pero en general
sociedades más igualitarias tendían a tener un crecimiento mayor que las menos igualitarias, y las sociedades más desiguales crecían a un menor ritmo. La inequidad no es buena para el crecimiento, parece ser realmente malo para el crecimiento, pero algo interesante aquí es la fuente de estos números, de estas cifras. La organización que produjo este estudio fue el Fondo Monetario Internacional. Esto no proviene de un think tank socialista. Esto proviene del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que la desigualdad es malo para el crecimiento y que la mayor equidad es buena para el crecimiento. Hicieron un seguimiento de esto, diciendo que uno puede analizar los efectos de las políticas que intentan reducir la inequidad, y estas parecen ser desequilibradas y favorables al crecimiento. ¿Por qué esto es cierto? ¿Qué pasa con los incentivos? Creo que lo que diría es que cuando la gente habla sobre incentivos, tienen razón, pero eso no es lo único que importa. Lo que también importa son las oportunidades. Y la oportunidad depende en gran medida, en el mundo real, del ingreso. Si los padres de uno son muy pobres y la educación es cara, entonces muchos chicos talentosos no van a tener nunca la educación que necesiten, a menos que para poder hacer uso de sus talentos. Tenemos extremos, pero ocurre. Si uno no está bien nutrido cuando es pequeño, no va a ser un adulto productivo. Si uno no puede recibir la atención de la salud que necesita durante el transcurso de su vida, no va a ser muy productivo. Si uno no puede asumir el riesgo, darse el lujo de asumir el riesgo de iniciar un negocio o cambiarse para tener un trabajo mejor, nunca va a ser tan productivo como debería. Entonces, de muchas maneras, tener una sociedad con más igualdad, más ingresos en la parte inferior, más red de contención, termina siendo algo positivo para el crecimiento económico. Yo acordaría con que si uno trata de tener una igualdad perfecta, ningún premio por trabajar, ningún premio por asumir riesgos, entonces eso sería malo. Pero no estamos en esa situación. Todas somos sociedades en las que los temas de la oportunidad son muy grandes, los problemas de oportunidad, y los incentivos para enriquecerse son fuertes. En mi propio país, queda muy claro, si uno se fija en los jóvenes, que tenemos una enorme desigualdad en el acceso a la educación y una pérdida flagrante de potencial humano. En Estados Unidos queda muy claro que hay muchos chicos ricos, hijos de padres con un alto nivel económico y social, que tienen bajas calificaciones, pero tienen más posibilidades de terminar la educación que los chicos inteligentes, pero que son pobres. Chicos con muy alto potencial que tienen padres con recursos limitados. Y eso es una carga para el crecimiento. Vamos a ser una sociedad más rica, pero sin crecimiento. Entonces, el famoso conflicto entre la justicia social y el crecimiento económico, en general no está presente, no en este mundo, no comenzando por donde comenzamos nosotros. Nosotros vivimos en un mundo en el que hay tanta desigualdad. En los países avanzados, como Estados Unidos, en países en desarrollo, como en América Latina, que si hacemos las cosas bien y con cuidado, podemos buscar una sociedad más igual, más justa y al mismo tiempo más productiva. Con eso habremos aumentado el potencial. Este es el conflicto del que hablamos, las compensaciones entre la desigualdad y el crecimiento. Realmente no existe tal compensación, no es así. Por lo menos no en el tipo de sociedades en el que estamos nosotros. ¿Esto significa que uno nunca tiene que preocuparse por lo que hacemos, por lo que cuestan las cosas? Y la respuesta es, lamentablemente, no. Sigue habiendo problemas. Y ya que estoy aquí, necesito decir algo
sobre Argentina. Tengo que decir algo sobre este país y sus dificultades actuales. Permítanme decir es decir, haría algunas advertencias. Es bueno preocuparse por la justicia social. Es positivo preocuparse por la desigualdad, por el estado de los trabajadores, por el destino de los pobres. Eso, sin embargo, debe hacerse de una manera muy realista, que no significa que siempre debamos ser ortodoxos en economía, pero sí significa que a veces uno tiene que ser algo ortodoxo. En el caso de Argentina, lo que tenemos es un país que era extremadamente no ortodoxo después de la catástrofe del 2001-2002, y eso funcionó muy bien. Repudiar la deuda, permitiendo la devaluación de la moneda, decir básicamente no vamos a sacrificar nuestra economía para preservar la convertibilidad de un peso por un dólar y pagar la deuda que no era razonable. Eso funcionó muy bien y Argentina tuvo una enorme recuperación económica. El problema es que se mantuvo la heterodoxia durante demasiado tiempo. Se mantuvo con políticas que eran distintas. Y a veces uno sí necesita aplicar las reglas a la antigua. Y esta es una historia vieja, la he visto muchas veces. Yo era un estudiante del gran economista Dornbusch en el MIT, quien hizo muchos análisis asesorando a América Latina, y él publicó un libro, escribió un trabajo. Ahora, esto fue hace más de 20 años. Tenía este título. Hablaba sobre el populismo macroeconómico, con lo cual quería decir este tipo de expresión de deseo según el cual no necesitamos preocuparnos sobre los déficits, no tenemos que preocuparnos para nada por confiar en la emisión de moneda. Y él no estaba en contra del populismo. Populismo bien hecho es algo bueno. Me encantaría que tuviéramos un poco más de populismo en mi país, pero uno en algún momento tiene que decir, bueno, esperemos, nos fuimos demasiado lejos. Y él decía en 1991 que lamentablemente había episodios donde se había ido demasiado lejos. Y no me gusta ver que Argentina tiene algo de esto. Sé que hay una enorme controversia respecto de la inflación y quiero decir que conozco a la gente que hace el proyecto de A Billion Prices en el MIT, que surgió de un intento de producir una medida independiente de la inflación de la Argentina y bueno, acá lo tenemos, y la línea azul es la medición oficial de la inflación y la línea naranja es la estimación de ellos. Yo no voy a jurar que sea correcto, pero me tomo muy en serio el argumento de que la inflación oficial está muy subestimada y que Argentina tiene un problema clásico. No quiero exagerar acá. Argentina tiene una prensa pésima y la razón por la cual se lo critica tanto es que, bueno, a los de siempre no les gusta ninguna forma de populismo. Entonces, es demasiada la crítica, pero hay un problema real. Por supuesto, no estoy avalando para nada ni los ataques a la Argentina, ni lo que a mí me parece es
una política fiscal y monetaria que está un tanto fuera de control. Hay que actuar. Y, bueno, por nosotros, a los que nos importa la justicia social en otras partes, nos importa que puedan actuar. Bueno, voy a resumir aquí. La desigualdad, que está muy estrechamente relacionada con la justicia social, no es un tema menor. Hace una enorme diferencia. Pueden tener una situación en la que los 30 años de progreso económico no lleguen nunca a la gente común y corriente. Ese es un problema. Las políticas gubernamentales, los gobiernos hacen que las sociedades sufran mucho menos, que sean mucho más desiguales, pueden reducir drásticamente la pobreza. Y no solo los gobiernos de los países avanzados son los que pueden hacer esto. Las naciones de los mercados con mercados emergentes pueden hacerlo junto con un crecimiento exitoso. Y lo hemos visto en gran parte de América Latina. También uno puede estar a favor de la globalización y aceptar la utilidad de los mercados abiertos, mientras que al mismo tiempo cree que se puede hacer mucho respecto de la justicia social y reducir la desigualdad. Crear una sociedad más justa puede mejorar, de hecho, el crecimiento económico y no dañarlo. Pero no debería hacer falta decirlo, pero vale la pena decirlo, que eso no significa que uno vaya a ser completamente responsable. Hay reglas que se siguen aplicando, o más bien debería decir, yo sé que va a haber gente en mi país que va a decir, estás diciendo que la Argentina está emitiendo demasiado dinero, pero ¿no deberías decir que Estados Unidos debería emitir más dinero? Sí, porque Estados Unidos tiene una economía profundamente deprimida y lo necesitamos, pero Argentina no. Ustedes tienen relativamente pleno empleo e inflación, y cuando eso ocurre, uno tiene que ser un poquito a la antigua y volver a algunas reglas convencionales de la política sólida. Tengan esperanzas, nosotros lo podemos hacer. Es realmente notable, mirando algunas de las experiencias de los últimos 15 años, cuánto se puede hacer para mejorar la sociedad. El problema es la voluntad política, el problema es la competencia en la ejecución, pero esas son cosas que debemos poder enfrentar. Y en general la justicia social es una causa que vale la pena y a la que podemos servir sin comprometer a los demás objetivos. De hecho, es bueno para todos si uno lo hace bien. Muchas gracias.